Bueno, es una formación normal y corriente. Hoy en día la verdad es que me llegan al despacho, me llegaban y me siguen llegando currículum de gente muy joven con una preparación realmente brutal. Nosotros en nuestra generación teníamos quizá menos opciones o menos posibilidades o menos visiones. Lo que pasa es que bueno, uno ya lleva tiempo y ha tenido mucha suerte, muchísima. Hay otros compañeros que no han tenido esa suerte y no es porque hayan trabajado menos, sino porque algunas veces la vida te va llevando por depende qué, porque antes ha citado Nuria mi experiencia de coordinador cultural en Marbella, pero yo en realidad en el Ayuntamiento de Marbella entré, por cierto, por concurso oposición, últimamente hay que empezar a decirlo, en el año 87, pero como coordinador del Departamento de Comunicación. Don Jesús Gil, que Dios confunda, en el año 91 se cargó toda la estructura y me pusieron en cultura a eso que ahora se llamaría móvil, a leer periódicos. Es decir, en una mesa, perdón, antes de ponerme en cultura me pusieron a leer periódicos. Y alguien en un momento determinado reparó en que tenía la licenciatura en Historia del Arte y me dijo, pues tú que estás licenciado en Arte, ¿por qué no te vienes a Cultura? Y vas a llevar exposiciones, conferencias y actividades y bibliotecas. Y hombre, qué bien. Dice, lo malo es que no tenemos sala de conferencias, tampoco tenemos sala de exposiciones y la biblioteca está, ¿no? Pero como uno siempre, lo bueno de la facultad, ahora acabo de tomar un café en lo de Luis, ya no es lo mismo, pero lo bueno de San Agustín era que allí en el barco influíamos todos y claro, los que estábamos mucho más tiempo pues confluíamos más. Entonces algunos amigos, entre ellos la doctora Escalera, que me acompaña esta mañana, pues se implicaron conmigo y de manera gratuita pues vinieron a Marbella e hicimos conferencias y en otros momentos pues hicimos exposiciones en sitios que no se pensaban. Hicimos una en el parque, me acordaré de la vida. La primera exposición que yo monté fue un tipo de Sevilla, por cierto, que pretendía ser artista y que la primera concejala de cultura del GIL, no hay nadie aquí del GIL, ¿no? Le había dado, me acuerdo, 500.000 pesetas para montar una exposición al aire libre. Cuando yo vi aquella exposición en el Parque de la Constitución en Marbella, yo ya no sabía cómo. Eran unos cuadros de esos, unos lienzos así extendidos con unos bastidores de madera hechos en casa, con pintura así de lata tirada así con el aceitoso. Y luego había visto algún libro y teníamos una pala que era un pez con sus espinas, como la de Duchamp, parecida y no sé qué. Y me dice la que estaba en aquel momento que sigue, porque claro, ese tipo de personas al final llegan muy alto en las instituciones públicas y en las estructuras, por aquello del principio de Peter, que conoceréis. Me dice, no le digas nada a la concejala, si es su primera exposición. Digo, ¿cómo que no le digas nada? Si este tío nos está robando 500.000 pesetas por la cara. Y dice, hombre, pero es que acaban de llegar con la ilusión. Pero el tipo encima venía con pretensiones de artista, porque también había leído en algún sitio, había visto alguna película que los artistas son bohemios y soberbios y no sé qué. Entonces la exposición se hizo allí, nos la tragamos como pudimos y cuando terminó la exposición quería otras 500.000 pesetas para llevársela, para contratar no sé qué furgoneta y transporte para llevársela a un pueblo de Sevilla que no recuerdo, la verdad. Ahora dice, mira, te vas a ir a Sevilla, pero como viniste. Y creo que se están pudriendo todavía los presuntos cuadros y las presuntas réplicas de Duchamp en los almacenes municipales. Nunca mejor dicho, porque los almacenes municipales de Marbella se pudren todo por la humedad, digo. En fin, que en realidad, pues sí, tengo una experiencia porque la vida me ha puesto en distintas circunstancias y tuve la suerte de a partir de ahí, pues poder participar en la puesta en marcha del Museo del Grabado Español Contemporáneo. Y cuando ya realmente no podía respirar mucho más y pensaba que no iba a moverme nunca más de Marbella, pues me llamó Miguel Rodríguez Acosta para dirigir la Fundación Rodríguez Acosta, que probablemente sea el sitio más bonito donde trabajé en mi vida, sin duda. También probablemente uno de los sitios donde mejor me han tratado. Y bueno, luego me volví a Marbella y pues también cuando estaba un poquito ya otra vez aburrido, me llamó el alcalde de Málaga y me ofreció una de las oportunidades también más bonitas de mi vida, que es trabajar en un sitio que no necesita presentación, que como diría aquel que presentó a Bono en resaca electoral en un mitin en Castilla-La Mancha, es un sitio impresentable, porque no necesita presentación. Así que el otro día le comentaba a Nuria, a la cual quiero agradecer a ella también y al profesor Carmona que me hayan invitado a estas charlas.
estuvimos en la inauguración, algunos de ustedes estarían seguramente en la inauguración del seminario sobre la gestión en femenino de la cultura y el arte, y Teresa hablaba del método del caso. Como ha dicho Nuria antes, yo tengo una cierta formación, para que no se confundan con esos currículums políticos que ahora hay. Yo soy diplomado en ESS y en SAT, pero en unos módulos de marketing amplios, pero no soy ni doctor, ni licenciado en marketing, ni ninguna otra cosa. Tengo otras experiencias formativas en marketing por esa primera etapa mía en el ayuntamiento, en la que yo me iba a dedicar a la comunicación y había escrito en periódicos, pero en deportes, porque aunque no lo parezca, también era deportista en aquella época. Luego puede tener un premio que me encuentro en la foto del bar. Por deportista, no por bebedor. Y pues en esa primera formación en ESESA, yo me quedé muy impresionado. Bueno, había tenido alguna experiencia antes en Unisport, en la Universidad de Deportes de Andalucía, para marketing deportivo. Me quedé muy impresionado con algo que nunca he visto que se haga en nuestros... no sé si aquí la verdad es que no lo sé, que es realmente trabajar con el método del caso. El método del caso es verdad que llega un tipo que llega y cuenta su historia, es decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro, yo he venido aquí a hablar de mis 3 instituciones, y ustedes toman nota y hasta mañana, y dicen, muy qué bien, qué bonito y no sé qué, pero sin embargo el método del caso tiene un desarrollo posterior. El método del caso, como siempre, viene de Estados Unidos y empieza en Harvard y empieza en los modelos de formación fundamentalmente jurídica. Los que tenemos una cierta edad nos acordamos de una serie que había, que no me acuerdo cómo se llama, pero que eran unos abogados, unos estudiantes de Derecho, y que continuamente se reunían y el profesor le daba el caso del Estado contra fulanito por no sé qué, y se iban y se partían la cara en grupo y tenían todos los datos, pero no tenían la resolución final. Entonces, con todos esos datos, tenían que desarrollar su posible final, que podía ser tan válido como el verdadero, pero luego el profesor le decía, pues el final fue así y fue por esto. A lo mejor podría haber sido así porque ustedes lo dijeron. Pues en las empresas, en los cursos de gestión empresarial, se hace eso. Y yo siempre decía, te lo comentaba creo que a Nuria el otro día, ¿no? Yo decía, pero vamos a ver, un tipo que va a trabajar en una fábrica de zapatos se dota de una serie de herramientas para vender más zapatos de color marrón y más zapatos de señora con tacón de 5 centímetros, o de 4, o de 3. Y nosotros vamos a dirigir empresas culturales, porque las empresas culturales son empresas. Tienen otro tipo de rentabilidad, tienen otro tipo de financiación, tienen otro tipo de gestión, pero hoy más que nunca, bueno, no sé si en este proceso de crisis, no estoy seguro que en este proceso de crisis habrán leído que hay crisis. Esto va a cambiar. Ya no estamos en la sociedad, cuando nosotros estudiamos aquí en los 80, pues era boom. Había sido la transición democrática, se había hecho lo primero que era necesario, que era democratizar el país, desarrollar una serie de instituciones, y fue el boom de la cultura. A partir del año 92 de Barcelona, todos éramos muy cultos y todos queríamos un museo en cada sitio. 1, 2, 3, y se abrieron museos. Se decía, los museos son los templos del siglo XX. Eso se pensaba en el... ¿Traigo algún ejemplo ahí? Bueno, traigo algún ejemplo, no traigo el ejemplo. Traigo una presentación del Guggenheim, que no es mío, sino una de las personas que ha analizado mejor el Guggenheim, o el Guggenheim, o como quieran llamarla, de Bilbao. Eso ha ido cambiando. Es decir, antes lo importante era el continente, bueno, antes o relativamente hace poco, porque también está de moda el Niemeyer de Avilés, con tanta polémica con cascos que ha entrado allí, pues eso, sobre los cascos del caballo en una cristalería, pero es que el Niemeyer es un sitio que era para exposiciones y no es posicionable, si se me permite el palabra. La ciudad de la cultura en Galicia, por tanto, Nobel en el Reina Sofía, se le encarga una ampliación para hacer salas de exposiciones temporales y hay que panelarla entera porque el tipo hace paredes de cristal en una sala de exposiciones. El viernes desayunaba con el... Esto está grabándose, ¿no? O sea que me estoy comprometiendo. Bueno, desayunaba con una persona
que trabaja para una conocida entidad de ahorro catalana, que no voy a nombrar, que organiza exposiciones y que me contaba que habían, con Ninfa Bisbes, la chica que se ha sucedido a María Corral en la conservación y la dirección de las colecciones de la Caixa, una chica muy preparada, con la que he tenido la oportunidad de trabajar en otro tiempo, que querían llevar una parte de la exposición para inaugurar el Centro de Arte Contemporáneo, que en una ciudad de Andalucía, que tampoco quiero nombrar, que está hecha de plata y que celebra un importante centenario, pues habían hecho un excelente centro, y el arquitecto no había previsto, para exposiciones, no había previsto climatización, ni control de temperatura, ni de humedad, ni panelación. Eso, claro, es verdad que los arquitectos son artistas y ya hacen las arquitecturas como si fueran obras de arte y no se puede tocar. Pero es verdad también que quien le encarga a ese arquitecto que haga eso, antes de encargárselo debería haber previsto qué va a meter ahí y designar a alguien, como ustedes, para diseñar el proyecto que vaya ahí y en función de eso encontrarle valga la redundancia, una funcionalidad. Esas cosas pasan. Bueno, hecha esta larga introducción, les voy a contar un poco, si les parece, cuál es mi visión de lo que hoy queremos, o lo que a mí me gustaría que trabajáramos. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, como he dicho antes, de mis instituciones, pero a partir de ahora les tuteo, si me permiten, y me interrumpís cuando queráis, y me preguntáis, porque yo valgo más por lo que digo que por lo que callo, porque no me callo nada, así que preguntar lo que queráis, porque en realidad lo que yo tengo más que una amplia formación, como dice Nuria, que es la que tiene una amplia formación de verdad, sí tengo una experiencia dilatada con casos muy reales que son los que os vais a encontrar en la calle, porque no penséis, yo recuperando información de mi casa natal, que a partir de ahora es la suya también, he encontrado una presentación que probablemente hizo Lourdes el año pasado o el anterior aquí. Y no recuerdo la fuente, porque no la citan en la diapositiva, pero estoy seguro que es el Gail and Dexter and Lord o alguno de estos de gestión. Entonces viene ella presentaba unos diagramas de organización de museos, y yo decía, el Prado, el Thyssen de Madrid, quizá el Thyssen de Málaga, el Guggenheim, digo, no conozco muchos más museos en España que puedan tener ese tipo de organigramas. Ustedes se van a encontrar, como yo seguramente, en museos prácticamente unipersonales, es decir, la doctora Escalera lo conoce perfectamente porque lo ha vivido conmigo hasta justo hace escasos meses. El caso del Museo Español Contemporáneo era un museo low cost y monoparental prácticamente, el administrativo, la conservadora, algún becario de la Universidad de Málaga que venía y los conserjes, que eran el secreto, el gran secreto de esa institución. Lo que pasa es que la gente se fijaba en mí porque soy alto y guapo, pero los conserjes eran los realmente buenos de aquella institución. Sin ellos, esos 12 años que yo estuve en el museo, más estos dos, es decir, además lo he notado, es decir, cuando yo he vuelto de Granada a Marbella, he tenido que jubilar a dos de ellos, se han jubilado jubilosamente, ellos que han podido, además con un año antes. Estos tipos eran los que hacían el trabajo, porque en un museo de ese tipo, que son los que abundan en toda la geografía española, pues lo que tiene que hacer uno es adaptarse y conseguir que tu equipo al final forme parte precisamente de eso, del equipo y de la familia que lleva eso, porque si no, un equipo mal avenido, un equipo mal motivado, te echa atrás un proyecto, te lo para. Entonces yo voy a contar eso y ustedes, o vosotros, me preguntáis, me paráis, y yo os contaré mi batallita y, como dice Nuria, pues el chascarrillo de rigor para, en fin, ilustrar un poco eso. Luego en 1 hora y media iremos a tomar el café, como es natural. Es costumbre en esta facultad, o era costumbre en esta facultad cuando yo estaba. Pero vamos a hacerlo, eso lo decían siempre, cuando voy a un sitio lo dice todo el mundo siempre, por eso lo copio. Vamos a hacerlo interactivo, participen. Pregunte o preguntar y lo hacemos. Antes de empezar a hablar de mi libro, hacemos, si os parece una pequeña introducción genérica, teórica. Bueno, ya los museos no solo reúnen, preservan, comunican, investigan, ni mucho menos. Ahora tenemos que desarrollar programas de investigación, de educación,
pedagogía, que parecería lo mismo, pero ya saben que no, y de desarrollo cultural. Pero también somos centros de actividad y pensamiento. Hay museos que no son exactamente museos. Hay museos sin colecciones, hay museos con colecciones, hay sitios que se llaman museos, hay sitios que se llaman centros de arte, hay centros de actividad, porque en realidad ya no se permite una institución en la que, bueno, o sí, ahora contaré algunos casos, sí se permite desgraciadamente y se va a seguir permitiendo, en la que el conservador y el director estén solamente a hacer la fichita, a sacarle la última muesca del cuadro en la esquina inferior derecha que demuestra que fulanito pintó ese cuadro y lo hizo en tal sitio. Eso ya se permite muy poco. Para eso está la universidad, para eso están las relaciones entre las instituciones y la universidad, para hacer ese, ¿cómo le llamáis ahora en la universidad eso? Transferencia de los resultados de la investigación, para hacer ese tipo de cosas, porque realmente, bueno, hay gente en los museos que hace eso, pero solo en los grandes pueden permitirse el lujo de dedicarse solo a eso. Y aún así, en los grandes tiene gente que se dedica a eso y tiene gente que se dedica a esto. A constituirse en centro de actividad y pensamiento, a acrecentar las colecciones si se puede, abrirse a la sociedad. Ya no son esas instituciones, y cuando digo abrirse a la sociedad no es solo más visitantes, sino hacerlos más permeables. Más visitantes, pues es relativamente fácil si tienen medios. Tener más visitantes es relativamente fácil si tienen medios, pero hacer que la sociedad, o que una parte de la sociedad tome como propio una serie de museos, es complicado. Construir redes de colaboración entre distintos museos, estamos ya, en fin, superándolo, ¿no? Fomentar el intercambio cultural y convertirse también es importante. Yo, aparte de bibliografía, me he traído algunos libros, hay muchísimos más, pero luego comentamos si queréis, porque me decía la doctora Escalera que también aquí hay gente de comunicación, me ha dicho Nuria, hay gente de Bellas Artes y hay gente de Historia del Arte. ¿Cuánto hay de comunicación? Jolín, ¿cuánto? Os voy a montar yo luego lo de comunicar la cultura, sabréis más que yo. Por favor, cambie la lámpara. Eso no es mío. Es importante la labor. El otro día lo comentamos en el debate, no sé si habéis escuchado las jornadas que estamos haciendo con Rogelio López Cuenca, que se titulan Surviving Picasso, sobrevivir a Picasso. Nos guste o no, hombre, yo no soy un promotor turístico, pero yo dirijo una institución de muchísimo nivel y de muchísimo nombre. Picasso, no lo olvidéis, tiene un 97% de reconocimiento de marca en el mundo. Es decir, te vas a Antípoda y hay dices Picasso y el tipo sabe, o le suena que es pintor. También le sonará que es una furgoneta, pero le suena que es pintor. El trabajo nuestro es que a menos gente le suene que es una furgoneta y a más gente le suene que es pintor. Pero nosotros no podemos estar de espaldas a que estamos implantados en una ciudad que no tiene nada que ver con la que era hace 30 años cuando nosotros estudiamos en San Agustín, que no tiene nada que ver con la que era hace 10 años y que tiene un importante desarrollo turístico que es fundamental, y más en estos momentos, para el desarrollo económico de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Con lo cual yo no puedo estar a espaldas es decir, ponerme estupendo y exquisito y decir, oiga, no, yo soy un museo y yo no trabajo para los cruceristas. Yo trabajo para los cruceristas y trabajo para la gente de la universidad y trabajo para la gente de los colegios y trabajo para la gente de las asociaciones de vecinos y trabajo para el Ateneo de San Lucas, donde el otro día alguien de la casa fue a presentar la institución, o para la asociación de vecinos del Parque del Oeste, o una asociación de jubilados allí que se llama Pejupo, que hizo una exposición sobre Picasso y a la que fuimos a inaugurar como si fuera una exposición en el Guggenheim. Pero no podemos olvidar en ese sentido el contexto en el que nos desenvolvemos. La gestión de un museo, por tanto, debe facilitar todas las tareas de esas distintas áreas. Y todo para que se cumpla lo que dicen los anglosajones, la misión de la institución. Luego hablaremos también de ese asunto. La gestión
debe facilitar las cosas, es decir, el director, como decía antes, o la dirección, que es el responsable de la gestión, no debe estar para obstruir. Eso es una cosa que parece lógica, ¿verdad? Y parece como de perogrullo, pero no siempre es así. No hablo tanto cuando digo director o dirección, no hablo solo de la persona del director o de la persona que ocupa la dirección, sino muchas veces las personas que ocupan, digamos, el vértice de la pirámide jerárquica. Y para eso controla, dirige, coordina, motiva, comunica y evalúa. Controla que se desarrollen las actividades o los programas previstos. Dirige porque planifica o ayuda a planificar en el equipo y marca una dirección en la que ir. Coordina para que esto es, si me permitís el símil futbolístico, esto es como el entrenador. En fútbol juegan 11 tipos y si juegan en primera división juegan 11 egos, 11 no, 20 o suplentes más las plantillas. El entrenador tiene que hacer, porque claro, el tipo puede ser muy bueno, ya al que le guste Messi, que ponga Messi, al que le guste Cristiano Ronaldo, que ponga Cristiano Ronaldo, pero sueltas al tipo, ya sea Cristiano Ronaldo o Messi, en medio del campo contra otros 11, y si no se juega, si no se habla con los otros, si no se coordina, el tipo podrá meter a lo mejor 20 goles, él solo, pero le han metido 30, porque los tipos están con los brazos cruzados. Y esto es lo mismo, tienes que hacer, no digo que en los museos haya 20 egos, los puede haber perfectamente, porque en realidad también, y ahora hago un paréntesis aquí. Yo empecé en un museo monoparental, en Granada era un museito un poquito más grande, ¿no? Era una fundación, en realidad era una fundación cultural privada, pero que tenía museo, y que exhibía además un bien de interés cultural, que es la Fundación Rodríguez de Costa. Y ahí estábamos como 16 así, contando jardineros y tal. Aquí estamos como 40 y pico. Entonces, todo el mundo tiene su ego, pero de los 16 del staff de aquí, la mayoría es como mínimo licenciado, con lo cual uno, y algunos incluso más mayor que yo, y todos con muchísimos más años en esa casa. Entonces, yo puedo llegar allí, que por cierto no soy un experto en Picasso, y que por cierto tampoco soy un experto en gestión, y decirle, aquí el listo soy yo y se va a hacer lo que a mí me dé la gana. Y lo vamos a hacer como a mí me dé la gana. Y los otros dicen, bueno, pues sí, pues entonces usted nos va a decir todas las mañanas lo que tenemos que hacer y nosotros lo haremos en la medida de nuestras posibilidades. Pues igual que en un equipo de fútbol, si no negocias, como dicen los americanos, si no negocias todo ese tipo de situaciones, el barco va para adelante, pero los disgustos son diarios. Porque evidentemente, hombre, en la función pública se supone que todo el mundo está seguro, o se suponía, pero pues nadie le gusta tampoco. Yo llevo 25 años, bueno, los 6 años de Granada han sido en una institución privada, pero llevo 25 años, como decía antes, en la función pública y he conocido a muchos tipos, algunos realmente difíciles, pero nadie está en la función pública para obstruir el trabajo. Incluso hay gente que muchas veces no funciona bien porque no se les da, y yo no digo que lo haga bien, yo estoy aquí como el médico, vosotros haced lo que yo os diga y no lo que yo haga. No conozco mucha gente, he conocido algunos, es verdad, los hay, pero no conozco mucha gente que si se les da, si se les trata correctamente y se les encarga una misión, un trabajo, un objetivo, pues pueden dar lo mejor de sí o solo una parte, pero hacerlo mal por hacerlo mal es complicado que te encuentres mucha gente. Por eso es importante coordinar y motivar. Motivar tampoco es ponerse en la puerta por la mañana y decirle, dale chicos, vamos a... Pero mirad, yo aprendí una cosa en Granada que me están agradeciendo enormemente aquí, por distintas circunstancias que no voy a contar. La Fundación Rodríguez Acosta de Granada era una institución privada, una de las fundaciones más antiguas de España y desde luego la más antigua de Andalucía.
y dependía de la familia Rodríguez Acosta, que tenían empresas, tenían todo. En el siglo pasado tenían toda Granada, capital y provincia. Y habían tenido un repunte económico con el repunte de la inmobiliaria, y su negocio estaba en el sector inmobiliario. El presidente de la fundación era Miguel Rodríguez Acosta Castro, el hermano mayor de los Rodríguez Acosta, que era artista, académico de Bellas Artes de San Fernando, y había dirigido y puesto en marcha o presidido el Banco de Granada, que conoceréis algunos probablemente de referencia. Y en realidad él era un hombre de la cultura y del arte. Lo del banco y los negocios le aburrían más. Tuvieron la suerte de que una cuarta generación, pues en el tema del ladrillo se desenvolvió bien y le fue muy bien. Entonces yo despachaba muchas veces con Miguel en Gran Vía, en el antiguo despacho de su padre, de la banca Rodríguez Acosta, de principios de siglo, que se conservaba tal como estaba, y despachaba pues a lo mejor con el director financiero de la compañía, porque tenían a lo mejor un pago que hacernos, o alguna duda, o con el abogado, o con... Y don José Manuel Rodríguez Acosta, el hermano menor, que era el que estaba dotado para los números y para los negocios y no sé qué, que era ya el copresidente, pero que habían delegado las funciones, invariablemente, todas las mañanas, llegaba y las 3 plantas se las recorría, saludando uno por uno a todas las personas. La Fundación Picasso tiene varias plantas, los que Sonia, que la conoce bien ahora, tiene varias plantas. Eso dificulta una cierta comunicación personal. Por cierto, otro inciso. En Estados Unidos ya, igual que se impuso el caso al Friday, se está imponiendo el no Mail Friday. Que han detectado que la gente ya en el mismo despacho y en la misma planta se comunica por mail o por chateo, y ni se habla por teléfono ni se habla en persona. Entonces los viernes están suscribiendo los mails algunas de las grandes compañías que siempre van por delante de esto para fomentar la comunicación. Entonces yo casi diariamente, es decir, si estoy en Málaga y si llego a primera hora, porque si llego como hoy un poco más tarde, pues ya me rompe un poco más la mañana todavía, invariablemente voy planta por planta, despacho por despacho y saludo a las personas. Y entonces, pues con unos hablo de fútbol, con otros hablo de trabajo, con otros hacemos un chascarrillo y algunos me cuentan sus problemas. Algunas veces veo una cosa que no me gusta y lo comento y me dicen, no, pues lo vamos a arreglar o hacemos que se arregle. Porque si te encierras en el despacho, te comen, el día a día te comen. Llamadas, gestiones, los dichosos mails. Yo tengo un chisme por ahí que me persigue, que además cada vez que entra uno hace clean, y aunque uno ahora está en silencio para evitar eso, pero aunque uno no quiera, pues sobre todo un tipo tan disperso como yo, que estáis comprobando, pues enseguida mira y dice, pues ya que lo he abierto ya lo contento, y ya te has distraído. Entonces, tener motivado al personal, bueno, no sé si lo estoy haciendo o si... Creo que ellos lo agradecen y la verdad es que a mí Reyes Escalera me conoce bien, no concibo otra forma de relacionarme con las personas si no es cordialmente. Entonces, y los reuní la primera vez y cuando llegué los reuní muchas veces, bueno, nada más que tomar posesión, que también agradecieron mucho. Antes de que salieran los periódicos al día siguiente, yo lo pedí al concejal, bueno, al alcalde, al concejal y al director del área que me llevaran. Bueno, el alcalde no vino, como es natural, tiene muchas otras ocupaciones, pero el concejal me acompañó y yo, aunque conocía a todos, porque yo he hecho, ahora os contaré si acaso, muchas exposiciones, muchas no, pero 4 o 5 exposiciones con la casa natal de Picasso en mi etapa anteriores, yo fui saludándolos uno a uno antes de que ellos vieran en el periódico que yo era el director. Porque esa gente... Otra cosa que aprendí en Granada, Miguel Rodríguez Acosta, un tipo rico, bueno, ahora un poquito menos rico porque todos estamos, pero bastante rico. Artista más o menos de éxito, no es, digamos, no juega la liga de Tapies o Chillida, quizá tampoco la de Hernández Pilluán ni la de Canogar, pero está ahí. Entonces me dijo, un tipo de 70 y tantos años, es decir, con una experiencia amplísima y con una formación amplísima. Me ficha a mí, que entonces tenía 40, y me dice, te voy a dejar, ya ves, yo venía de la maravilla de Gil, que realmente es de decir que con Jesús Gil,
con Pedro Román y con Julián Muñoz no me fue nada mal, me fue mucho peor con sus delegadas de cultura, pero con ellos no me fue mal. No me daban dinero porque tenían otras necesidades, se puede comprender, pero me dejaban hacer, no tuve con interferencia en la exposición. Las concejalas tampoco interferían en las exposiciones porque no tenían ni idea, que ya habéis visto el nivel de la ducha, pero lo del protocolo era un disparate tremendo. Reyes ha vivido eso directamente conmigo y lo sabe. Entonces Miguel me llama y me dice: José María, no me voy a meter en la gestión, eres el director, eres el primer director de la casa, porque el director siempre había sido él, y me dijo: tus éxitos serán mis éxitos. Claro, el tipo tenía 80 años. Él se iba a preocupar de que yo saliera en el periódico una vez o dos, o de que la gente me atribuyera, si él sabía que a la gente que a él le interesa pensaría siempre que el gran éxito era de Miguel de haber buscado un tipo que hiciera aquello, y del gran éxito era de Miguel, que era el que estaba facilitando que ese tipo hiciera aquello. Cuando nosotros hacemos ahora alguna cosa, excepto que sea muy institucional, en la rueda de prensa conmigo se sienta el responsable del departamento, con el concejal, con el alcalde si procede, se sienta el responsable. El responsable de las ediciones con una publicación. El otro día llamé, estaba de viaje, y inauguramos una gran exposición que ahora también traigo ahí la presentación, y llamé al responsable y lo felicité y le di las gracias, y me dijo, no tenía costumbre de recibir esto. No es malo, quiero decir, es que eso no se hace, y cuesta tan poco trabajo dar las gracias y pedir perdón, cuesta tan poquísimo trabajo y rinde tanto, renta muchísimo. Otra anécdota. ¿Por qué diapositiva? Vamos, tenemos 257, ¿eh? No os riáis que no es mentira, luego si la contáis. El otro día hubo un problema de coordinación con distintas áreas del ente. Mandé un correo electrónico a las personas implicadas, no solo de mi casa natal, sino de los departamentos implicados. Y dije, señores, lo siento, por un problema de coordinación imputable a mi persona, esto no puede ser mañana, sino que tendrá que ser tal día. Ruego, disculpen la molestia. Bueno, culpa mía, pero yo era responsable de esa casa. Al día siguiente me viene la secretaria y me dice: ¿qué mail has mandado? ¿Están las niñas de cultura revolucionadas? ¿Qué clase de directora general tenemos? ¿Es la primera vez que ven un director general que pide perdón? ¿O perdón, que se echa la culpa de algo? Y me dijo otra persona: ¿pero tú por qué te echas la culpa? Digo, porque me sale rentable. Quiero decir, si yo le echo la culpa a alguien de mi equipo, a la persona que tuvo la responsabilidad, ese tipo pues será consciente de que era culpa de él y lo desespero. Andará jodido, ¿verdad? Porque también era culpa mía, porque yo le tenía que haber dicho a ese tío 2 días antes: oye, ¿tú has hecho esto? Pero me rentó porque no. La secretaria, otras secretarias de más alto nivel, con rango de director general: no te preocupes, no hay ningún problema. Es que somos los responsables últimos, es decir, descargar la responsabilidad en otro te salva un día, te salva 2, te salva 3. Bueno, 3 ya. ¿Sabéis la carta de Khrushchev a Brezhnev, ¿no? Cuando le traslada al poder, te da 2 cartas. Te dice: cuando tengas un problema, la primera gran crisis, abre la primera carta. Cuando tengas la segunda gran crisis, abre la segunda carta. Llega la primera crisis, abre la primera carta. Échame la culpa de todo a mí. Llega la segunda crisis, abre la segunda carta. Ponte a escribir 2 cartas. No puedes estar echarle la culpa a la gente, con lo cual es mucho mejor ponerse colorado una vez, que eso está, veis, eso no está en los libros ni está en el máster, eso está
en la sabiduría popular es mucho mejor ponerse colorado una vez que no 100 amarillos. ¿Por dónde iba? Comunica. Eso lo sabéis los de comunicación, o sea que luego yo daré una... y lo hacemos a media. Si no cuentas lo que haces, no existe, hoy más que nunca. Y antes había una televisión, estaba el sur, estaba el sol, pero ahora, si no cuentas bien, si no cuentas y no cuentas bien lo que haces, no existe. El otro de los secretos de Marbella fue que con muy pocos medios conseguimos estar en muchos sitios porque hacíamos también cosas diferentes, pero las contábamos. Y luego evaluó. Esto va o menos. Más mentalmente. No lo hago porque enseguida me meto en otras cosas, porque a mí lo que me gusta es inventar cosas y estar en activo, pero sí es bueno hacer aunque sea una somera evaluación. Si ya tienes un gran equipo y un gran proyecto tienes que evaluar porque además tendrás que dar cuenta a un montón de gente, eso es cierto. Pero te va a ayudar, es decir, has cometido errores seguro, con lo cual si evalúas, probablemente la siguiente vez cometas algún error menos. Este esquema está sacado de la presentación de Lourdes. Yo he puesto aquí la fuente que creo que Lord and Dexter and Lord, el manual de gestión de museos que está en Ariel, que supongo que conoceréis y que es una especie de Biblia, pero de Biblia para museos americanos, es decir, museos con dinero, museos grandes, museos con... Esto es que me hacía especial ilusión porque me lo regalaron el otro día en Chile y no sabía. Mira, lo que decíamos antes, facilita la toma de decisiones, inspira en el sentido de la misión que se correspondan con las políticas, dirige y controla, porque establece los planes, las metas, establece las metas y objetivos, prepara los planes y los dinericos, y comunica. Para dar publicidad al mandato, es decir, nosotros tenemos una misión. No solo comunicamos porque nos gusta estar en los papeles, sino porque la comunicación nos va a ayudar, entre otras cosas, por la relación. Cuando aquí aparecen otras instituciones, en España podemos leer instituciones, entidades y personas, es decir, con otras personas que nos pueden ayudar al desarrollo de nuestra misión. Que en este caso, la Casa Natal, pues es potenciar el conocimiento de la relación de Picasso con Málaga, en lo particular, de la relación de Picasso y el arte contemporáneo en lo general, pero también en un amplio espectro, y luego veremos si queréis los estatutos iniciales de la Fundación, pues porque se hicieron hace 25 años, es decir, cuando en Málaga no había toda esta infraestructura que hay, pues también servir un poco de referencia cultural, eso que hablábamos antes, de ser referencia y centro de pensamiento y cultura en la ciudad. Y luego evaluar si se ha hecho bien en correspondencia con las funciones del museo, y si se han cumplido esa serie de parámetros. De esto ya hemos hablado. Es bueno desarrollar por escrito el statement que en realidad es la misión, es decir, las esperanzas y expectativas que tenemos de cumplir la misión, es decir, quiénes somos. Hay algunos, como en comunicación, antiguamente en comunicación, cuando yo era aquello de las preguntas de qué, para qué, con quién, o quién, con quién, cuándo, dónde, en fin, todas esas preguntas son válidas para todas estas cuestiones, porque en realidad tenemos que continuamente preguntarnos para qué lo estamos haciendo, y eso nos dará muchas respuestas. Si eso se hace por escrito, nos facilitará mucho la tarea, porque no será una cosa que lleve una persona en la cabeza, sino que podrá transmitir por capilaridad a toda la entidad. De arriba, abajo, porque los directores en muy pocas instituciones estamos arriba solos. Tenemos en mi caso tengo un consejo rector, una junta de gobierno local, el presidente, el vicepresidente, y ellos no están en el día a día, pero ellos son también conscientes de que, o deben ser conscientes de lo que se está haciendo. Bueno, ahora vamos a hablar de dos casos. En realidad mi formación en museos públicos empieza ahora. Yo he dirigido museos privados, porque el Ayuntamiento de Marbella, el Museo de Grabado Español Contemporáneo dependía del Ayuntamiento de Marbella, pero jurídicamente
era una fundación privada sin ánimo de lucro. Y el personal estábamos como una especie de comisión de servicios en esa fundación. El edificio era del ayuntamiento. El ayuntamiento pagaba la luz, pagaba el teléfono y pagaba los sueldos y el agua. Y nos dotaba con una dotación, pues depende del año, un poquito más, un poquito menos, económica para hacer nuestras actividades. Pero nosotros funcionábamos absolutamente como una institución privada, es decir, contratábamos conforme a las leyes del Código Civil o las normas del Código Civil. Y no teníamos que estar sujetos a las leyes de contratación de las instituciones públicas, y eso nos daba una agilidad de funcionamiento tremenda. Eso permitía también que pudiéramos hacer depende de qué cosa. Nos daba una flexibilidad y una versatilidad importante. Se considera un museo privado cuando pertenece o forma parte del patrimonio particular de una persona física, es decir, de una persona, o bien de una personalidad jurídica privada, que es una persona jurídica, era lo que contaba, tanto la Fundación Museo de Grabado Español Contemporáneo como la Fundación Rodríguez Acosta eran personalidades jurídicas privadas. Y se rige por las normas de derecho privado. Luego, si queréis, os puedo descargar los pendrives en algún sitio, ¿no? Ah, sí, no te importa, si los ponemos, sí. Si esto está todo en los libros, vaya, que no es... además del director, esta definición de museo privado, no he puesto ahí la fuente, pero es del director de la Fundación Gala Salvador Dalí, que es una de las fundaciones pues como más exitosas en el sentido de la gestión económica y de autosuficiencia de un artista de este tipo, Viñuales. Los museos públicos pues se rigen por la Ley 8 del 2007 de 5 de octubre, en el que se determina, esto está todo en internet, vosotros que os manejáis perfectamente, hay dos páginas que son mcu.es, que es la del Ministerio de Cultura, y la de la Consejería de Cultura, que no sé cuál es, pero Consejería de Cultura ya aparece, y todas estas cosas están descargables en internet. Incluso luego veréis en la de la MCU hay un apartado de publicaciones virtuales, que hay algunas cosas que yo traigo, no sé si las conocéis, igual si me repito me lo contáis, lo que hemos dicho antes, ser interactivo. Pero ahora ha salido esto está también, incluso lo descargo si queréis. El 30 de enero del 2012 ha salido el reglamento que desarrolla la creación de los museos. Ahí, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando ahora en incluirnos en el sistema andaluz de museos, nos vamos a encontrar con una petardad de narices. Y es que cada vez que movamos una obra de nuestros fondos tenemos que someterla a la consideración de la comisión pertinente que la Consejería de Cultura, que yo no sé si se ha creado todavía, determine, con lo cual tendremos que... Es decir, para mover una obra de aquí a Albacete, hasta ahora todavía España, yo tengo que pedirle permiso a la Junta de Andalucía. Que por cierto, la Junta de Andalucía no me da ni un duro. Bueno, a mí ahora, porque nunca se ha pedido, ahora vamos a empezar a pedir, porque nos vamos a incluir en el sistema andaluz de museos, entre otras cosas porque tenemos que estar, es decir, yo no puedo ponerme espléndido, como algunos de mi equipo me piden, y quedarme fuera, porque estaría cometiendo como mínimo una ilegalidad, porque una de las cosas que dice la ley es que para ser un museo en Andalucía y estar abierto y exponer tus colecciones tienes que someterte a esta ley. ¿Verdad que no te van a mandar los policías a la puerta? ¿O sí? Pero una institución, en este caso pública, porque nosotros, aunque nos llamamos Fundación Picasso o Fundación Pablo Ruiz Picasso, Museo Casa Natal, nosotros somos un organismo autónomo local dentro del Ayuntamiento de Málaga, con lo cual tenemos nuestra personalidad fiscal propia, pero no tenemos personalidad jurídica propia. Entonces, eso que hemos sufrido algunos cuando viajamos y nos vamos a Barcelona o a Murcia y vas a una farmacia, yo por ejemplo tengo una receta crónica, no la puedo sacar de la farmacia de Barcelona porque tengo la tarjeta de sanidad de Andalucía, o cuando voy a Caravaca de la Cruz, que es el pueblo de mi mujer, si tenemos que ir al médico tiene que ser por urgencias. Bueno, pues,
ya como tenemos una niña vamos a ir, si no, no. Pero que no nos aceptan la tarjeta sanitaria a 500 kilómetros de aquí. Pues ahora con las obras va a tener que ser lo mismo. Porque sí es verdad que nosotros estamos sometidos, hay una comisión, cuyo nombre nunca recuerdo, ¿cómo se llama la comisión exactamente? De valoración y cómo era la del ministerio. La comisión, Patricia, la que hace los préstamos. La que autoriza los préstamos exteriores, las exposiciones temporales. Sí, pero... Perdón, las exportaciones temporales. Bueno, la comisión de valoración y tasación de patrimonio del Ministerio de Cultura. Valoración y tasación. Hay una comisión que, además de otras cosas, como por ejemplo eso, tasar depende de qué obras del patrimonio español que salen a subasta por aquellos derechos de tanteo y retrato que sabéis seguramente, pues también si yo me llevo 70 piezas a Chile para una exposición, yo tengo que contarles qué piezas llevo, por qué las llevo, a dónde las llevo, en qué condiciones las llevo, quién las tiene. Eso es normal. Eso me parece una necesidad absolutamente vital. Pero claro, para ir a Albacete, contárselo ahora a Sevilla también, y no digo a Sevilla en el sentido peyorativo Málaga-Sevilla, sino a Sevilla como sale la Junta de Andalucía. Imagínate, si eres el Museo de Bellas Artes de Jaén, y es que Ciudad Real lo tiene al lado. Tender la mano y dejarlo en el cuadro, ¿sí? Todo eso para nada, porque luego os contaré en el tema de financiación, el tema de eso, luego se supone que esta ley está hecha para homologar en un nivel de calidad los museos andaluces y que todos tengan el mismo, es decir, que nadie pueda abrir un museo de la Morcilla en Carchelejo, acordaros de ese museo que os contaré luego. No me lo estoy inventando, estoy seguro que no existe, pero le han pagado el plan museológico. Y se lo ha pagado en detrimento de una subvención a mi museo, porque eso está ahí. Entonces, se supone que el Museo de Carchelejo es igual que la Fundación Casa Natal o que el Museo de Grabado Español Contemporáneo. Igual no, mejor, porque se lleva 12.000 euros. Y ahora encima, como no son tan generosos, nos quieren controlar. ¿Qué es lo que escribí en algún sitio? Usted quiere que yo me meta en el sistema andaluz de museos para que cada año, es decir, la única relación que yo he tenido en los últimos tiempos con la Junta de Andalucía respecto del sistema andaluz de museos, en el que se incluyó desde sus primeros tiempos el Museo del Grabado Español Contemporáneo, en el que incluí la Fundación Rodríguez Acosta en su momento, es que me llamen a final de año o me escriban para que rellene una estadística de visitantes, de actividades y de incremento de colecciones, para que luego el consejero haga la rueda de prensa. Anda ya. Como diría un amigo mío de Córdoba, Andita Cuesta. No, hombre, no. Si se hace, no. Diferencia entre museos privados y museos públicos. ¿Dónde está mi bolígrafito de colores? Los museos privados, a pesar de todo, son más versátiles y más ágiles en la captación de financiación externa. ¿Por qué? Porque los museos públicos tienen una financiación mínima garantizada. Pero es que además, hasta hace muy poco tiempo, y te estoy hablando hasta hace 6 años, el director del Museo Provincial de Bellas Artes no podía buscar financiación por su cuenta para un proyecto que se le había ocurrido maravilloso, porque no lo dejaban. Porque ¿cómo iba el director del Museo de Bellas Artes de Sevilla a buscar financiación privada fuera? Si este año tiene 12.000 euros para actividades, señor mío, si tiene 12.000 euros para hacer exposiciones, ¿para qué quiere usted más en el Museo de Bellas Artes de Sevilla? Eso es como el Museo de la Morcilla de Carchelejo. Es un hecho verídico. ¿Cómo era lo que decía Paco Bandía? Sí, verídico. Eso es un suceso verídico. Este año el Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla, quinta pinacoteca de España, sexta, tiene 12.000 euros para exposiciones temporales. ¿Sabéis lo que cuesta una exposición temporal? Mínima. Sí, ¿De cámara? 18.000, muy mínima. Pero a ver, el Museo de Bellas Artes de Sevilla no puede hacer una exposición de 18.000 euros. Pues los museos públicos en Andalucía tienen la financiación mínima, tenía que haberla subrayado aquí, mínima. Tienen una financiación mínima, minimalista garantizada. Entonces, bueno, pues cuando yo en Marbella tenía poquito dinero,
500.000 algún año para hacer cosas, pues era rico, porque mi miseria me la administraba yo. Porque con esa miseria hacía yo me dotaba de una cierta versatilidad, de una agilidad, de un dinamismo, aunque sí de una inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque tenía 500.000 pesetas este año. Hablo de 500.000 porque eso fue uno de los presupuestos iniciales del museo. Me llamó don Jesús, dice, Luna, los teléfonos. Me dice don Pedro era alcalde, digamos, en funciones, que era el que estaba siempre, Pedro Román. Y don Pedro, que ha pedido usted 12.000 euros, 2 millones de pesetas. Y siempre don Jesús, porque es que era... Y dice, ¿se apañaría usted con qué me dijo? Con 1 millón. Digo, hombre, es que es muy poco. Dice, bueno, pues le voy a mandar medio millón. Y nos quedamos con medio millón. Pero en ese contexto fuimos capaces de estar en Arco por primera vez, en el año 96, la primera institución cultural o museística de Andalucía que participó en un stand de Arco cuando había programas culturales. Ahora ya eso se ha diluido más. Fue el Museo de Grabado Español Contemporáneo. 12 metros cuadrados. Pero al siguiente año tuvimos 20. Y al siguiente año, que por cierto, vino el rey a visitar el stand. El otro día estuve con el arquitecto, que es un arquitecto que trabaja mucho para el Museo Picasso ahora y para la Alhambra, que es Juan Pablo Rodríguez Frade. Nos hizo un stand maravilloso. Todos los que financiaron el stand están ahora en la cárcel, le implicaban la operación Malaya. ¿Verdad? Pues nos fuimos. Julián, que me hace falta dinero para no sé qué. Dice, vete a ver, no voy a decir el nombre, y que te dé 12.000 euros, de mi parte. Digo, bueno, después de 27 llamadas, 27 citas, horas en la sala de espera, que vengo de parte de don Julián, que me dé 12.000 euros. Dice, tío, 12.000 euros, ahí están los logotipos. Pues lo pasó a inaugurar el rey y tengo una foto muy bonita, que ahora la tengo en el despacho porque mi mujer no la deja poner en casa, la tengo además escondida porque mi mujer dice que es demasiado pretenciosa, entonces la tengo escondida así en el despacho como que me da pena. Y estoy hablando con el rey y le he regalado un catálogo de una exposición de Picasso, con lo cual, fíjate, es un bucle. Pues nosotros hicimos en Marbella, con Brigitte Leal, la primera vez que se trajo a España los 7 estados de la Minotauro de Maquia de Picasso, que es el grabado como más grande y antecedente de Guernica, con las planchas que venían del Museo de Picasso de París. Lo hicimos allí y yo lo regalé al rey. Lo peor no es que estuviera mi concejala detrás, que tenía como 200 kilos de laca en la cabeza, sino que estaba Enrique del Pozo, invitado por ella. El Enrique ya. Es cierto. Es verdad. Al año siguiente mejoramos mucho, vino María José Cantú de la no ríais porque es verdad, no lo hago porque es que esos son sucedidos que son verídicos. Bueno, los museos públicos, por ejemplo, a veces la Junta se suelta y se suelta el pelo. Bueno, esperemos que en Málaga el Ministerio también se suelte el pelo, porque el Museo de Bellas Artes de Granada estuvo muchos años cerrado, porque yo creo que yo estuve en Granada 6 años, pues como 3, 4, y luego cuando lo han reabierto, realmente es un museo que queda ya. Mi amigo Ricardo ya no tiene un duro en los próximos 20 años para hacer nada, pero ha quedado un museo costeado, como dicen en Granada. Picasso, por ejemplo, también, un museo que ha quedado fantástico. El Museo Thyssen, también un equipamiento fantástico. Los recursos humanos, pues lo mismo, aquí podía haber puesto lo mismo, recursos humanos mínimos garantizados, es decir, lo menos que se da en el museo lo tienen un director, un conservador, como el del chiste, ¿cuántas veces yo no lo yo? Yo 3 o 4, y dice, yo 1 o ninguna. Pues los museos están así, es que están así, es que, vamos a ver, no vengo a decepcionaros ni a desesperaros, vengo a deciros, no, los que quieran trabajar en museos tienen que saber esa realidad, es decir, se van a encontrar con museos, es decir, o opositan a conservadores, a cuerpos de conservadores, yo no sé ni si se llaman conservadores, archiverios y no sé qué, de la Junta o del Ministerio, y se van a los museos a hacer fichas y no sé qué, o se van a ir a un museo low cost de un pueblecito que tenga a lo mejor algún concejal, algún alcalde interesado y no sé qué, y pueden hacer una labor también muy bonita ahí, se puede hacer, pero lo normal es que se encuentren o un extremo o el otro, es decir, al Picasso, al grande digo, que está mucho peor que yo vivo en la gloria al lado del Picasso grande, del director del Picasso grande, pues son menos por
la realidad que hay, no es que no hay tanta demanda, y la demanda está en esos sitios pequeños. La lentitud muchas veces, y tienen garantizada también una seguridad. Cuando digo seguridad no me refiero a la seguridad física, sino lo pongo en contraposición con inestabilidad. Bueno, pues tengo poco, pero tengo siempre más o menos. Como dicen los anglosajones, pues precisamente esa inestabilidad, los museos privados están obligados a desarrollar estrategias de orientación hacia el consumidor. En el caso de un museo privado, aunque esto ya no es así, no es exactamente así, en el caso de un museo privado el visitante es un cliente. Y cuando digo no es así es porque también los museos públicos hace ya un tiempo, y en eso hay un tipo joven que abrió mucho camino, no ahora, sino en su época, ahora también, en su época de director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es Zugaza. El Museo de Bellas Artes de Bilbao es el primero que desarrolla un departamento de promoción que se encarga de cuidar desde el ticket de entrada que te dan hasta el azucarillo que va en la taza del café de la tienda. Y le llamó departamento de promoción. Cuida a los donantes, tiene en cuenta la competencia, entre comillas. Con la competencia se pueden establecer sinergias de colaboración. Hay una coordinación interfuncional, es decir, los equipos, bueno, también habéis visto que los museos provinciales, o los museos de la Junta, o los museos estatales, eso no pasa solo en Andalucía. Yo conozco el caso de Andalucía, pero pasa también en otros museos provinciales. Os venía pasando, es verdad que creo que es mucho más grave hasta donde yo conozco el tema andaluz. Pero si somos pocos, todo el mundo tiene que hacer un poquito de todo, no puede ser, oiga, yo hago la conservación y yo restauro los cuadros y a mí no contéis para explicar una exposición, ni yo un sábado por la tarde vengo. En un museo privado eso es un poquito más, se fomenta la relación a largo plazo con todos los anteriores, con visitantes, donantes, competencias, posibles patrocinadores. En los museos públicos solía haber una estrategia, que lo que decía antes, más orientada al producto, es decir, a la fichita, al ojo que en el piquito este de la escultura le falta no sé qué y habría que reponérselo, pero ojo que habría que hacer un estudio previo. Ese tipo de cosas también se hace en los privados, pero no centra, porque ya sabéis el adagio latino de primum vivere de inde filosofare. El museo privado, para poder hacer su trabajo, tiene que garantizarse. Estamos hablando de museos privados en España y en Andalucía, los anglosajones o los británicos, por ejemplo, como comentaremos luego, eso lo tienen mucho más superado porque el nivel de ingresos es mucho mayor y tienen una financiación garantizada por otras estructuras, digamos, mentales y sociales. Aquí vamos a titular, sin ningún ánimo de confrontación, el museos privados versus museos públicos, para comparar un poco las distintas situaciones. Pues en las políticas de comercialización, estoy hablando de hace 15, 20 años casi, no había esa mentalidad de que los museos podían, ahí el que abre las puertas es el Guggenheim de Bilbao, que empieza a hacer aquellos bailes con la sociedad bilbaína internacional para presentar no sé qué empresa, durante una época cuando se abre el Guggenheim de Bilbao, todo lo que tenía algo que hacer, que presentarse con importancia, se hacía allí. El desarrollo también de las tiendas y servicios para museísticos, y ya un museo sin tienda y sin restaurante no se entiende. Aquí no se ve mucho porque lo he tramado demasiado para parecer, pero aquí he traído dos ejemplos. Uno es la tienda del Museo Chillida Lecu, que está cerrado, pero la familia sigue manteniendo una tienda virtual. Porque ese tema ya sabéis también que es el de siempre, es decir, vamos a montar un museo de puta madre, con perdón de la expresión técnica, porque somos los más estupendos y además no queremos financiación porque todo el dinero es para nosotros, porque somos Chillida y Chillida nos vamos a forrar. Cuando vemos que no nos vamos a forrar, eso me recuerda a un caso reciente, cuando vemos que no nos vamos a forrar, pedimos ayuda pública.
y montamos un pollo para presionar a las instituciones para que nos paguen lo que nosotros, que habíamos hecho un plan de negocio, ahora vemos que no nos ocupa. Y luego había traído aquí otro muy simpático, que es el Museo de la Industria Minera en no sé dónde. Entonces, ¿hasta qué punto? Recuerdo lo que la gente llama un merchandising, que no es un merchandising, porque merchandising y merchandiser son cosas distintas, sino que son líneas de productos derivados. ¿Hasta qué punto? Hasta un museo de industria puede generar una línea de productos derivados atractivos para que la gente los compre y se los lleve, y por tanto genere ingresos y una cierta experiencia, una cierta satisfacción de la experiencia. No sé si sabéis, seguro que sí, que hay estadísticas que nos demuestran que el público de los museos pasa más, o depende de qué museo, pasa más tiempo en las tiendas y en los bares que en las propias salas de los museos. Hay museos que eso lo han desarrollado. Bueno, además los museos, que ya no hay ningún museo que no te ponga el museo a la entrada y a la salida. Es decir, en el Thyssen Málaga, por ejemplo, el Picasso no lo permite tanto el itinerario. Lo podían haber pensado, pero no lo han pensado. El Thyssen Málaga, tú puedes entrar desde la calle al Picasso de Málaga. Han tenido que entrar, han tenido que al final abrirlo, porque al principio no se podía entrar a la tienda si no pagaban la entrada. Ahora ya lo han abierto por detrás por la higuera. Siguen sin dejar entrar, lo cual es un error tremendo, a la cafetería, porque es uno de los sitios más agradables del centro de Málaga. Pues en el Thyssen Málaga, por ejemplo, está clarísimo. Es decir, tú puedes entrar desde la calle, pero sales del museo por la tienda. Tú sales del museo por la tienda. Eso no lo han inventado los museos. Si vais por cualquier autopista y paráis en una zona de, sobre todo la autopista del Mediterráneo, que es la zona antigua, en la Costa del Sol y todo esto no están, pero las áreas de descanso de la autopista del Mediterráneo, si os paráis, al salir de la cafetería salís por la tienda. ¿Entráis por vuestra cuenta? Sí. Ya está demostrado también, además por muchos estudios, que cuando estamos de viaje tenemos una tendencia a gastar más y a ser más compulsivos en la compra, ¿no? Por eso los museos ya no son ajenos a ese tipo de cosas. Las líneas de productos derivados, lo que decía, el merchandising es una cosa distinta. El merchandising, sabéis lo que es, ¿no? El merchandising en realidad es o era, ya la verdad es que incluso por uso probablemente se convierta también en lo que la gente quiere que se convierta. En realidad el merchandising eran esos tipos que se iban a los lineales de las grandes superficies a poner la Coca-Cola y a garantizar que la Coca-Cola, en lugar de estar en el lineal en la estantería de abajo, estuviera en la de arriba, y que estuvieran todos en formación. Además digo la Coca-Cola porque creo que fueron los primeros en empezar a hacerlo, para que no estuviera abajo y además estuviera arriba. Esa gente que siempre ve en el supermercado que lo está ordenando todo para que esté todo perfectamente, que gira la marca, que ahí hay un mundo realmente tremendo. Bueno, la gestión museológica es muy parecida en un museo privado y en un museo público. Es verdad que, por lo que os decía antes, el día a día de un museo privado, en algunos casos, y estoy hablando de casos domésticos, no estoy hablando de eso, del Guggenheim de Bilbao, ni de, bueno, el Guggenheim de Bilbao, entre comillas, es privado, pero no estoy hablando de un museo anglosajón privado, sino estoy hablando de los nuestros, de los pequeñitos. Pues el día a día te come, entonces no puedes dedicar a la gestión de colecciones, a la gestión propiamente museológica y museográfica todo el tiempo que querrías, pero necesariamente, si el museo es serio, si no es un museo de esos también que abundan para venderte, no voy a citar ningún producto, pero que lo hay, imaginaros cualquier producto, ¿no? Desde el aceite al otro. Si el museo tiene un sentido, va a cuidar sus colecciones porque son las que le dan sentido a esa casa. La gestión de los recursos económicos, pues ya lo hemos citado, y la de los recursos humanos igual. No es lo mismo que tú tengas el sueldo garantizado y tengas un mínimo de personal garantizado, que no que tengas que en función del desarrollo y el desempeño de toda tu actividad puedas conseguir más o menos fondos para eso, ¿no? Patrick Boylan, que en un estudio, en una ponencia que dio en Murcia, que está recogida
por una publicación que hizo la Fundación Caja Murcia. Hablaba cómo, al cambiar los nuevos paradigmas de museo, también hacen falta nuevos directores de museo. A mí me gusta eso mucho, porque yo no soy un director de museo artístico. Yo soy un director, o soy un gestor de museo, un director de institución. Yo puedo hacer una exposición y he hecho exposiciones. Yo puedo comisariar una exposición, puedo hacer... Pero a mí lo que me gusta es poco estar en todos los frentes. Eso hace que los profesionales actuales sean mucho más versátiles. Por eso el tipo que está en la sombra de allí es Miguel Zugaza. No creáis que le tengo una admiración rendida, me hizo la puñeta en Marbella cuando era subdirector de la Reina. Además es solo un año más joven que yo. Y mira todo lo que lleva recorrido ese. Este tipo fue subdirector de la Reina y me hizo la puñeta porque no me quiso hacer la puñeta a mí. Desaconsejó una exposición porque el museo, que luego lo veréis, en sus principios no tenía todas las garantías estándares de... Por eso que decíamos, porque los arquitectos habían hecho lo que le había dado la gana, con un edificio además que era un edificio histórico, ¿no? Pero Miguel no es un experto, no era un expertísimo, fue el subdirector del Reina, y el subdirector del Reina, que es un museo de arte contemporáneo, pasa a dirigir el Museo de Bellas Artes de Bilbao, cuando es un chaval con 30 años. Y dirige el Prado y él pues habla de todo porque hasta yo ya sé algo de Picasso, pero él ha movilizado todo ese asunto. Así como, por ejemplo, Manolo Borja Villel en el Reina ha seguido otro modelo, porque Manolo es otro Lumbreras, pero en otro modelo. Manolo Borja ha cogido y se ha quedado con la estructura, mira lo que hablábamos antes de motivar al personal, se ha quedado con la estructura que había, pero ha traído una superestructura entera suya, a su director, al jefe de colección, o la jefa de colección, el de banco, y él despacha con Susana Lin. Y todos los demás hacen lo que digan ellos, con lo cual hay un cabreo. Es decir, está haciendo una política buena en el sentido de que está yendo directamente a la autonomía del Reina, está consiguiendo, luego hablaremos del tema comunicación, está consiguiendo que el Reina tenga una presencia comunicacional tremenda. Pues Miguel ha hecho lo contrario. Bueno, os decía antes que Manolo había hecho lo contrario que Miguel. Miguel lo que ha hecho ha sido, porque vosotros sois muy jóvenes, pero en el Prado, claro, lo que hablábamos antes, en el Prado estaban, mira, Manuel Mena, Juanjo Luna, que no tiene nada que ver conmigo, Matías Padrón, es decir, era gente brillantísima en lo suyo, era y es gente brillantísima en lo suyo. Llega un niñato y se le pone a mandar. El niñato podía haber dicho, pues ahora me traigo a mi amigo y lo hacemos, ¿no? El niñato se planteó y dijo, no, aquí vais a trabajar todos y vamos a trabajar todos en el museo. Y todos hacen lo que quieren, pero lo que dice la dirección. Quiero decir, antes Manuel, no me voy a citar nombres, pues iban un poco por libre, es verdad que también algunos se han ido jubilando, pero tiene a todos, pero se va en la dirección que marca y los tiene motivados porque les deja hacer lo que, es decir, que dice, vamos a ir por aquí, hacerlo, y yo lo controlaré el otro, pero lo vais a hacer vosotros, no lo voy a hacer yo porque yo no soy el experto. Porque no se puede ser experto, se puede ser mejor o peor, pero no se puede ser experto en la pintura desde el gótico internacional hasta Picasso que quiere. Llevarse. Entonces, a nuevos paradigmas, nuevos profesionales. Ya el profesional, bueno, ya sabéis que hubo, ya sabéis, es que yo cuento batallitas de cuando estudiábamos nosotros y se contaba esas cosas. Había antes una dialéctica entre una confrontación entre si los directores de los museos tenían que ser artistas o historiadores del arte. Eso no lo habéis vivido vosotros, pero hubo una época en que pues se cuestionaba todavía, cuando nosotros estábamos estudiando se cuestionaba todavía que por qué tenían que ser los historiadores y los que sabían de arte eran los artistas. Aquí hay gente de Bellas Artes, ¿no? Eso ya no se plantea así, ¿eh? Ya también puede ser un licenciado en Bellas Artes o un artista ser director, pero tiene que tener esa versatilidad que hay, porque ya ni siquiera un historiador del arte, bueno, Juan Manuel Bonet ha sido director del IBAN, ha sido director del Reina, y Juan Manuel Bonet no es licenciado en Historia del Arte.
Y no creo yo que nadie en esta sala, ni yo mismo, ni en otros foros, puedan discutirle a Juan Manuel sus conocimientos y sus capacidades. Las cosas que pueda uno opinar, yo opinaré siempre bien de Juan Manuel porque es amigo. Pero bueno, la gestión de todos nosotros es opinable. Pero ha dirigido un museo sin ser estrictamente un licenciado o un historiador del arte estricto sensu, aunque lo es. Hay que adecuarse a las nuevas necesidades y por tanto, generar nuevos servicios. Pues eso que hablábamos antes, ¿no? Los servicios para museísticos. Mirar, el otro día, bueno, ya se hacía mucho, pero como uno empieza a tener una amplia experiencia, que no una amplia formación, como he dicho antes, claro, en el Prado y en la Reina ya he implantado unos sistemas de automatizados de guardarropía que se era antes impensable. Si antes llegaba una señora, te lo colgaba en no sé cuánto, te daba una fichita, o una moneda metida en la mochila o lo que fuera en eso, y ahora llega allí, llega la señora, pero la señora le da un botón y hace... Y como en la lavandería y todo eso, te llega y te sale. Es decir, que el público ya va a los museos, el público va a los museos no sea lo que vale, ¿verdad? Porque sabéis también lo que tarda de media un visitante delante de un cuadro en un museo, ¿no? ¿Uno, ninguno? 6 segundos. Hacer la prueba, cronometrar la próxima vez que vayáis al museo. O cronometrar a otro, a lo mejor que tenga menos interés. Habrá gente que esté 10, 15, pero de media hay gente, o hay gente para todo. Pero hay alguien que se ha ocupado de medir eso. Lo que decía antes. ¿Es un estudio serio o no? ¿Perdón? ¿Es un estudio serio? Sí, sí. Párate. Quiero decir, si tú te vas al Prado, por ejemplo, como yo fui otro día, y te sientas, verás como hay señores que van, esos cuentan cero y se paran a la menina a lo mejor 2 minutos. Es que 1 minuto es larguísimo. Lo digo yo, que soy de hablar y nada más que estamos a las 6:25, o sea que no llevamos nada más que 1 hora, y se supone que tenemos que estar 1 hora y media antes del café. Bien, hasta yo me cuesta trabajo. No, eso se nota que yo he colaborado con radio, no sabéis lo que es hacer un programa de radio. No, yo no he colaborado con, pero sí he ido a una entrevista, lo que sea, y tú ves ahí, y lo que cabe en 1 minuto hablando, os paráis delante de un cuadro y os pensáis que tiráis una eternidad y al final habéis tirado 15 segundos, 20, 30. Para la próxima vez pensarlo, si es serio, no es una broma. No, botada. Párate. Hombre, a lo mejor tú no, tú eres la que rompe la estadística, tú eres la que ha hecho que en lugar de 5 pasa 6 segundos, pero en realidad son 5. Me cuadra, o sea, es solamente, aunque pases por cada uno de los cuadros y lo mire unos segundos sin detenerte en nada. Es que yo en plan no he visto a nadie que mire todos los cuadros. Uno no va a ver todos los cuadros con interés. Por ahí uno visita solamente una sala o... Bueno, eso cuando tienes la oportunidad, quiero decir, si vives en Madrid, mala suerte de vivir en Madrid es que puedes ir todos los domingos al Prado y ver una sala, pero yo ya voy nada más, yo ya estoy un poquito harto de museo, También. Yo ya voy a ver exposiciones, yo voy a ver lo que voy a ver. Por cierto, si vais a Madrid, tenéis que ver, no sé si en el Caixa Forum, iréis algunos esta Semana Santa seguro, lo de los ballets rusos de Diaghilev. Está hasta junio. Hasta junio. No sé por qué ha pasado relativamente desapercibida y es una de las grandes exposiciones, no ya por lo que tiene que cambiar, sino por el montaje tan espectacular. Sí, porque viene del Vitis, ¿no? Del Victorian Albert. Del Victorian Albert. No, pero han participado, pero no es solo... Pero se ha hecho allí primero, antes de estar en Pero yo no sé cómo sería el del Victorian Albert, pero el montaje en el Caixa Forum, no sé si es el mismo, pero es realmente una exposición. Y además todos tenemos mitificado que si Picasso, que si los ballets rusos, y nadie sabe ni quién era Diaghilev, ni ha visto un ballet ruso en su vida, ni tal. Y está muy bien contado y muy bien montado. Sí, si no son 6 segundos, son 7 segundos, pero yo sí me creo que la gente se para poco delante de los cuadros. Tú no, es que decir, esta gente, este es un público muy distinto, es decir, de gente interesada, pero el visitante, la gente colecciona postales de arte, la gente no va.
La gente no va a ver los museos, va a decir que ha estado en los museos. En general. No te sé decir ahora mismo, pero no. Tengo que buscar el documento, pero sí está público. Y es un estudio serio. Hombre, a lo mejor te estoy hablando de eso que puede tener estudios, pues estaba yo todavía en Granada que tenga 3-4 años, a lo mejor hemos subido a 7 segundos. Yo sí me creo. Yo sí me lo creo, ¿eh? Y ya son algunos años viendo museos y exposiciones temporales. El otro día en el Hermitage. Sí, es que además no se puede visitar, es que la última cola que yo he hecho en mi vida fue para la exposición de Velázquez. No vuelva, no hay nada que merezca la pena en la vida, eso. Bueno, 8 horas en una cola. Ni ver al Madrid ganar la Barcelona este año. Pero que lo vea. Fenómeno de masa, que no tiene explicación. No, sí, tiene muchas explicaciones. Yo no las tengo porque no soy un experto, como he dicho antes, en esas cosas, pero hay gente que igual que han medido los 6 segundos sabe por qué funciona eso y sabe por qué están los sociólogos, los antropólogos y los estudios de mercado. Funciona porque ya teníamos cubierta una serie de necesidades de primera magnitud y porque tenemos una formación que no teníamos. Mi padre me llevó al Prado con 14 años y no quise entrar. No tenía ganas de entrar al museo. Yo llevo a mi pobre hijo con 6 años. No me lo perdonará nunca. La llevo para ver si me sale economista o algo así. A pesar de que estén 6 segundos, tienen que salir satisfechos por la cuenta que nos trae a los públicos y a los privados. Porque el público, aunque tenga solo 12.000 para hacer exposiciones, también depende de su subsistencia de eso, porque a lo mejor alguien algún día repara que la gente no se va satisfecha del museo y después lo vamos a cerrar por la que está cayendo. Tienen que salir satisfechos porque nos interesa que vuelvan o que lo cuenten. Yo no me acuerdo ya, porque nunca he estudiado mucho, pero cuando estudiaba marketing era algo así como que un cliente satisfecho multiplica por 1 o por 4, me parece, y el insatisfecho por 10. Bueno, por ahí, ¿no? No me toméis las cantidades. Lo de los 6 segundos sí me acuerdo. Pero ya lo del 1 por 4, 1 por 10 no sé exactamente, pero sí es verdad que nos interesa que salgan satisfechos. Y no es fácil. Analizaros vosotros mismos. Cuando vais a un museo, ¿cómo salís? La accesibilidad, eso es fundamental ahora. Fundamental. Difícil en los museos que ya están hechos, pero fundamental. Bueno, y aquí he traído una serie de anexos. Cuando terminemos casi. Bueno, estos son los organigramas que yo decía que me he encontrado en la presentación de Lourdes y que es de uno de esos libros que todos tenemos y hemos estudiado, pero que me lo he traído por lo normal es que tenga 3 áreas: colección, actividades, administración. Faltaría lo que creó Miguel, lo que tiene el departamento de promoción, o si queréis llamarle el departamento de marketing, y no el de promoción en el sentido de comunicación y prensa, sino el de promoción, lo que decía antes, es decir, el que se encarga del azucarillo, porque estamos hablando, maldita distancia. Estamos hablando de esto que nos lleva a esto. Y esto no nos garantiza la supervivencia, pero ayuda. Bueno, ya cada departamento se subdivide. Yo esto no lo he visto en mi vida, ni en el diseñado. Me da hasta miedo. Que se subdivide más. Claro. El personal de dirección. Por cierto, aquí es políticamente correcto. Ya habéis puesto secretario, no secretario. Eso es el Prado. Yo no he estudiado del Prado ni eso, pero sí. Bueno, luego lo voy a pasar, copiar, y
cuando llegué al museito de la morcilla de Carchalejo, pues lo levantáis. Esto nos brinda toda una actividad de... Por cierto, buenísima la morcilla de Carchalejo, ¿eh? Coincidió, luego contaré con el tema de subvenciones cómo sucedió, y coincidió que fui a Jaén y llegué a un bar que nos invitaron y vi la carta morcilla de Carchalejo y digo, partido que la pruebe. Yo creo que con este organigrama hay más gente que en los 3 museos que yo he dirigido en mi vida. Este es el reglamento de museo pone. A ver, y otro. Bueno, a ver, área de investigación, área de administración, la dirección. En investigación metemos toda la parte de laboratorio, talleres, colecciones, en fin. En difusión, Departamento de Acción Cultural, que ese es, son más antiguos que yo. Yo era estudiante cuando lo llevaron al Museo de Escultura de Valladolid, que por cierto tenéis que verlo porque le han hecho uno de los museos más bonitos ahora mismo de España, sin duda. Pues estaban los de AC, pero eso ya está pasado de moda. Y ahora ya los departamentos de didáctica y cultural en los museos ya son mucho más. En aquella época a mí me sorprendió muchísimo que teníamos una maleta, era el Museo de Cultura, del Museo Nacional de Cultura, entonces tenía una maleta y te sacaban una escultura de una Virgen, de una Inmaculada, en los distintos procesos, la madera en basto, la madera al principio tallada, las gubias, los departamentos. Claro, luego hay un área de difusión, esto me recuerda a mi época primera del ayuntamiento, que se llamaba efectivamente Departamento de Difusión, le cambiamos a Departamento de Comunicación, pero no habla de comunicación, no habla de promoción, no habla de todo eso que estábamos diciendo. Con lo cual, papel mojado, todas las cosas, porque luego no vamos a tener tanto. Una cosita rápida. Esto lo he sacado de este libro, que dice cosas de perogrullo, pero que luego hay que saber ponerlo en práctica. Que es, dice, bueno, la verdad es que os he preguntado, ¿os interesa la gestión o os interesa para qué estáis haciendo esto? ¿Para investigar sobre...? No, porque a lo mejor decírmelo, porque igual lo encamino por otro lado. Diseño de proyectos culturales y evaluación. David Rosselló es un tipo bastante bueno en catalán. En España los que más han trabajado ese tema y los que iban por delante, ahora desgraciadamente tampoco son, bueno, desgraciadamente o no desgraciadamente, quiero decir que han perdido el tiempo. Ariel, que conoceréis hay 4 editoriales que publican manuales muy interesantes, hacer una bibliografía exhaustiva, pero como hoy en día en internet, que lo manejáis todo estupendamente bien, está todo, la editorial Ariel, la editorial Trea de Gijón, la editorial Silex, y hombre, como estamos haciendo publicidad me mandarán a lo mejor Silex y ediciones del Serval, tienen manuales de museografía, manuales de gestión. Trea es la que tiene manuales de gestión como más de calle, más nacionales, encargan a grandes profesores o a expertos nacionales a hacer proyectos y le publican. Ariel es la que traduce muchos de los manuales anglosajones sobre gestión, que son bastante buenos los que he citado, ¿no? Y esto es de David Rosselló, que me ha llegado a dar clase a mí, y es diseño de proyectos culturales. Aquí la mayoría de lo que digo aquí está tomado de él y contrastado por mi experiencia, alguna cosa he añadido yo, pero la mayoría es de David Rosselló. Bueno, para llevar todo esto a la práctica hay que tener un plan. Es recomendable tenerlo escrito. Algunas veces lo he llevado en la cabeza. Ahora os lo contaré después del café, las 3 experiencias de mi museo. Pero cuanto más grande se hace la institución, más conveniente es tenerlo por escrito, porque así todos somos conscientes, o sea, todo el equipo es consciente de la importancia del plan y mucho más fácil de llevarlo. El plan no es ni más ni menos que un conjunto de grandes líneas que orientan la voluntad de intervención y se traza a medio y largo plazo y abarca generalmente un amplio espectro. Es decir, nuestro plan
¿Cuál es? Nuestro plan es que nuestro museo se convierta en una referencia nacional en los próximos 15 años, 20, ¿y eso cómo se va a hacer? Pues a través de distintos programas. Voy a tener un buen programa de comunicación, un buen programa de actividades, un buen programa de colecciones, un buen programa de servicios para museísticos integrados dentro de comunicación o promoción, o lo que yo entienda que debo hacer. El programa es la primera concreción del plan, el primer nivel. Puedo tener varios programas y luego tendré proyectos. Cada programa a su vez. Esto de alguna forma podría ser, empleando el término militar, la estrategia general. Es decir, queremos ganar la guerra y la vamos a ganar de esta forma. La vamos a ganar ¿cómo? Desarrollando acciones tácticas. Bueno, ya sabéis, una cosa es la guerra y otra cosa son las batallas. Y luego las escaramuzas. Digamos que esto es táctica. Y esto es estrategia. Durante mucho tiempo, incluso todavía, ya sabéis que los ejecutivos de empresas pues eran muy al manual ese de arte de la guerra de Sun Tzu, o al de Clausewitz, arte de la guerra, de los cuales yo he leído algunas cosas y es verdad que está, bueno, algunas cosas no lo he leído, pero es verdad que lo que más me he quedado siempre es una de Clausewitz. Lo de Sun Tzu está muy bien, pero no cuadra con la filosofía mediterránea. Y lo de Clausewitz es demasiado prusiano, pero una de las cosas que me gusta de Clausewitz es nunca empieces una batalla que no puedas ganar. Eso, cuando se trabaja en la administración pública y en el caso de los museos, es siempre, y es siempre porque o depende de una administración o depende de una administración. Aunque seas privado o público, al final vas a acabar dependiendo de la administración. Los niveles de un proyecto. Se hace un primer esbozo en el que se recomiendan. Hay otro tipo muy bueno que era este, pero esta vamos luego. Hay muchísimas, ¿eh? ¿Veis cómo es Ariel práctico? Hay... No, yo tengo un montón que ni he leído. Bueno, lo he leído. He pasado 6 segundos por libro más o menos. Lo que recomienda, por ejemplo, Bonet, que también fue profesor mío, no Bonet, Juan Manuel ni Antonio, es en un primer folio, pone todo lo que se te ocurra sobre el proyecto planométrico, todo, desordenadamente. Luego en un segundo folio vas empezando a ordenar eso y dándole forma. En un tercero vas limpiando. Es una cuestión ya de autoorganización de uno. Tipo tan disperso como yo, como habéis podido comprobar, pues estas cosas unas veces las cumple y otras veces no las cumple. Y unas veces le acompaña la suerte y otras veces no, y entonces pide disculpas. Antes de que le corten la cabeza, dice. Bueno, el anteproyecto, el proyecto a ejecutar, y luego está el proyecto realizado. Esto es una cosa curiosa, no se suele hacer, porque es que, ya os digo, en realidad nos come el día a día. El
proyecto realizado al final es la memoria, es decir, tú tienes un proyecto que es el definitivo, el proyecto de ejecución que sería el de obra, pero al final resulta que en el desarrollo del mismo te has encontrado con cosas que habías olvidado, con cosas que habías previsto pero no han salido como estaban previstas, y si lo plasmas aquí, te va, lo que decíamos antes, a la hora de la evaluación te va a ayudar a que en el próximo proyecto, cuando empieces en la fase de esbozo, te vas a encontrar con esas cosas. Nos va a permitir tomar decisiones, debe tener una perspectiva global, es decir, no vamos a mirar solo nosotros, sino el contexto, cuanto más amplio, mejor. Debe ser coherente, es decir, no vamos a hacer, si yo soy Picasso, no voy a hacer ahora una cosa, yo qué sé, de José María Cano. Tiene que tener una cierta perspectiva temporal. Debe ser, esto debería ser consecuente, realista y consecuente con el contexto, es decir, si yo estoy aquí en Málaga y resulta que tengo X público, tengo X patrocinadores, no voy a pensar en que voy a levantar la gran exposición, pues los 100 cuadros que se va a llevar Carmen Jiménez ahora a algún ingenio de Nueva York de Picasso en blanco y negro. Ahora mismo, si yo soy realista y consecuente con mi contexto, si soy original, los que sois de comunicación lo sabéis, luego lo comentaremos, si tengo una cierta originalidad tengo un plus. Luego en el tema de comunicación contaré alguna anécdota de alguna amiga mía que le ha funcionado. Debe estar abierta a la participación de otra gente, es decir, si podemos encontrar sinergias que nos favorezcan, pues mucho mejor. Debe estar adecuada a la misión, es decir, tiene que estar en el sentido de nuestro museo. Y debe tener un cronograma, una centralización que nos diga, también lo veremos. El esquema. Este es el que recomienda David y no está mal. Finalidades y objetivos, diagnóstico de la situación, la definición con el destinatario, contenido, planificación, estructura. Aquí, por ejemplo, he añadido presupuesto. A David se le olvidaba presupuesto. Digo que si no hacemos si el proyecto, la definición del proyecto, no tenemos un presupuesto estimado, malamente vamos, porque en general ese tipo de proyecto nos va a servir luego para captar fondos, de un tipo o de otro. Luego, si voy rápido, no os preocupéis, porque lo dejo en el escritorio. ¿No va a servir para el trabajo de Nuria? Bueno, pues no citarme a mí, citar a David. No estoy harto de que me manden proyectos de 20 folios. No tengo tiempo de leer 20 folios. Lo veremos en el capítulo de captación de recursos. Y la gente de la empresa menos, porque nosotros al fin y al cabo leemos. No digo que la gente de la empresa no lea. La gente de las empresas privadas van y los políticos, no resumido, no síntesis, es que tienen muchas cosas. Entonces no puedes hacer ahí la tesis doctoral de tu vida y decirle, mira, toma, échale un vistazo a mi proyecto. Síntesis, ver bien a quién se destina, no andarse con florituras, empezar a citar a todo lo de eso, hacerlo en verso. No merece la pena atascarse en la tecnología, ir a lo simple, es decir, no tenemos un lenguaje tan técnico tampoco, y al que se lo vamos a presentar probablemente no le importa. Clientes internos y externos, prefiero. Estos proyectos conmigo va también en nuestra organización, y habrá gente de la organización que sí sepa que una promofotografía sirve para la restauración y conseguir en 2 dimensiones lo que antes. Bueno, un desarrollo homogéneo, es decir, que tenga un sentido homogéneo, profundizar en los aspectos más técnicos, como os decía, solo en su momento, es decir, en la fase en la que haya que profundizar y con la gente a la que haya que profundizar, porque a lo mejor el proyecto para un patrocinador o para un político de una forma y el proyecto para depende de quién, ya sí tienes que contarle los datos técnicos, incluso los económicos. Desarrollado, a lo mejor, en todos los casos a lo mejor tienes que contar el proyecto económico, pero todos los datos ya de la presentación también es muy importante. Mirad, es una tontería, pero ponerle una cubierta a un proyecto, a un trabajo y una contracubierta, es decir, una hoja de respeto blanca al final, lo dignifica. Hoy en día ya se le pueden poner espirales, se le pueden poner, pero aunque sea con la grapa, si lo traes con una espiral y un plástico y no sé qué,
Y va así, desde el primer folio ya está todo escrito. Y ya si viene con la mancha de aceite del bocadillo de atún, y os cuento, vienen incluso los currículums. Bien. Ahora es maravilloso. Ya no lo lees. Claro, si tú voy a leerme los limpios. Planificación estratégica. Mira, mirad en la página mcu.es, en el tema de publicaciones virtuales, están todas libres para descargar. Yo he traído la portada esta porque son una jornada sobre planificación y hay algunos interesantes. A mí me ha interesado mucho este, el de María Fernández Salón, de una empresa privada sobre planificación sostenible. Lo podéis descargar perfectamente en PDF, incluso si alguien no tiene internet, se lo descargo ahora, no creo que lo tenga aquí descargado. Bueno, una de las acciones más, o de las actividades más habituales del museo son las exposiciones. Pues lo mismo, pues tiene, esto sería un cronograma del mes 13 al mes 1. Esto sería lo que se viene a llamar un diagrama de Gantt, o un cronograma. Empieza por lo más antiguo, termina así como cayendo aquí. Si tú arriba, lo primero que tienes que hacer, y arriba y abajo más o menos lo último. Le vas dando una periodicidad o una temporización, y eso te sirve visualmente para ver en qué proceso. Si eres el director o eres el jefe de un servicio, puedes en un momento determinado, de un solo vistazo, si estás en el mes 3, comprobar cómo es el proceso. Si te has dejado atrás todo esto, si esto se ha cumplido. Aquí puedes poner tantos meses como quieras, tantos capítulos como entiendas que lleva tu proyecto o tu exposición. Pero esto, igual que sirve para una exposición, sirve para cualquier otra actividad. Pues no es mío tampoco ese diagrama. También está en el... Bueno, Juan Carlos Rico tiene varios libros sobre exposiciones, de los más grandes a los más chicos. Hay cantidad de bibliografías sobre el asunto. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas que las publica el Ministerio están muy fáciles, están bien y no te ocupa y no te cuesta. Bueno, pues todos esos mandamientos se resumen en uno. Eso lo aprendí en mi primer curso de marketing deportivo. No digo que la he desarrollado, digo que la aprendí. El director general de marketing de SEAT, en aquella época, nos hizo dos cosas, que no tenía tiempo, pero que os iba a hacer a vosotros. Nada más que llegar, nos divide en grupos de 4 o 5 y nos da una caja de clics metálicos, los clics metálicos y nos pone a hacer una cadena. O sea, que hiciéramos con los clics una cadena. Con los clics y con lo que hiciéramos una cadena. Ganaba el que hiciera una cadena. ¿Qué hicimos todos nosotros? Nos pusimos a hacer la cadena, ¿verdad? Pero ninguno preguntó si ganaba la más larga, la más gruesa, la más resistente, porque no estábamos habituados a hacer eso que él decía. Porque decía, marketing no tiene, claro, es que en mi época, yo estoy a caballo entre dos épocas, en la que diseñaba o estudiaba, o en la que luego ya hacías marketing o trabajaba. Marketing no tiene una traducción literal en español. Podría ser mercadeo, pero queda feo. Mercadotecnia. Entonces el tipo decía, la traducción más exacta de marketing es sentido común. Las 4 P del marketing, las 6 P luego. Es solo pararte, mirar lo que hay, mirar lo que tiene, y hasta que no tengas el máximo de información, no digo que yo lo haga, he cometido errores. Cuando tengas el máximo de información, con tu sentido común,
cada uno en el grado que lo tenga, intentar barajar de la mejor manera posible esa información para conseguir lo que tú quieres, que en función de esa información también crees que es lo mejor para tu casa. Pues, como digo, hoy todas las diapositivas anteriores se resumen en esta. Ya, entonces ya nos podemos ir a tomar el café y no volvemos, porque ya los cuente lo que os cuente, os voy a remitir al apartado 1 del convenio, que es sentido común. Y hay gente que lo emplea muy bien y hay otra gente que no lo empleamos también.